¿Cuál puede ser la convocatoria de España de cara al Mundial de 2026? Hoy lo analizamos en Café con los Otros. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Parón de selecciones Jonay, juega España, así que nosotros nos ponemos hoy el objetivo de intentar adivinar cuál va a ser la convocatoria de España de cara al Mundial de 2026, ese Mundial que se va a disputar en Estados Unidos, Canadá y México. Estamos haciendo un trabajo complicado porque, evidentemente, queda más de un año para ese Mundial, no sabemos qué puede pasar con los jugadores, puede haber lesiones, puede haber fichajes por ciertos equipos que no terminen de funcionar, pero bueno, nos hemos propuesto hacer esto ¿para qué? Para que cuando llegue el Mundial veamos realmente lo malo que somos en hacer este tipo de contenido. ¿Cómo lo vamos a hacer, Jonay? Yo he preparado una convocatoria de 26 jugadores, lo voy a ir comentando y tu función en el día de hoy, Jonay, va a ser, bueno, pues debatir estos nombres que yo estoy dando y sobre Ujú. todo también aportar posibles nombres para la convocatoria. Me parece de locos y creo que es un vídeo súper emocionante que vamos a hacer. Es decir, porque esto a lo mejor al día de hoy, Julen, no es una fumada, pero esto dentro de 5 o 6 meses se va a hablar y va a ser uno de los temas a nivel nacional, a nivel deportivo. Así que tampoco nos mate nadie, ¿eh? Bueno, tenemos que tener en cuenta, Jonay, de que España viene de ganar la Eurocopa, de que en Ujú. esa Eurocopa, quitando a algún jugador, por lo general era una convocatoria bastante joven. Ya estamos viendo que Luis de la Fuente está siendo bastante continuista, pero aún así yo me he tomado la libertad de meter ciertos nombres que creo que de aquí a la siguiente temporada, a 2026, van a ser indiscutibles o deberían de serlo en la selección. Empezamos por la portería, donde aquí Ujú. realmente hay pocos cambios. Ahora debatiremos sobre Unai Simón, pero para mí tiene que seguir siendo el titular. David Raya y como tercer portero, ya lo hablé en la convocatoria de este parón de selecciones, para mí el tercer portero de cara a la siguiente temporada y viendo sobre todo cómo está la Real Sociedad, tiene que ser Joan García. Yo estoy de acuerdo con esos candidatos. Creo que para Luis de la Fuente, Unai Simón es el titularísimo. Creo que, aunque no está a su nivel, lógicamente, creo que sería un error ahora mismo sacarle la titularidad. De cara al Mundial, ¿qué puede pasar? ¿Qué podemos intuir? ¿Qué podemos olfatear? Pues que a lo mejor Joan García se hable de ese posible fichaje, por ejemplo, por el Fútbol Club Barcelona. Lógicamente, el Barcelona tiene dimensión bestial. Joan García haga un buen papel en el Barcelona, también hay que verlo si lo hace, porque no es lo mismo jugar en el Barcelona que en el Español, aunque algún perico nos mata ahora mismo. Y a partir de ahí discernir qué puede darse. Unai Simón ya tiene una jerarquía establecida. Creo que de aquí a un año es muy difícil que salga del puesto de titular. Porque si me dices que fuera 2028 tal, pues posiblemente podría salir, ¿no? Pero creo que con un Athletic que encima va en línea ascendente, pues es muy difícil que salga. Estoy totalmente de acuerdo con los tres porteros que has convocado y no creo sinceramente que pueda entrar otro, porque David Raya dudo yo que dé un bajón de aquí a un año brutal. De hecho, también merecería la titularidad, porque es un porterazo y por el juego de pies que tiene. Y no hay nada más que comentar, yo creo, en esta línea. Yo tenía a Jonay los nombres, evidentemente, de Ale Remiro, e incluso había barajado el nombre de Kepa Arrizabalaga, que creo que está haciendo un Ujú. temporada en el Bournemouth, pero como decimos, creo que hay que ser continuista. Joan García es el portero de la sub-21 y al final hay que ser continuista en ese sentido. Y Unai Simón en un Atleti que va cada vez a mejor y que la temporada que viene, si todo sigue normal, va a estar jugando la Champions. Creo que eso le va a exigir más y su rendimiento va a tener que ser mejor. Y David Raya, pues bueno, ¿qué vamos a decir, no? El Arsenal se ha caído en Liga esta temporada, pero para mí David Raya, pues evidentemente tiene que ser el que en algún caso, si hay debate, pueda ser el titular. Vamos a pasar a los laterales y aquí yo creo que va a haber Ujú. muchísimas dudas, muchísimas dudas. En el lateral derecho yo me quedo con Carvajal, pero que habrá que ver cómo vuelve de lesión, habrá que ver cómo vuelve. Me quedo como suplente con Pedro Porro, porque a mí me parece, sinceramente, el mejor lateral español, si no está Carvajal, aunque la temporada del Tottenham también es complicada. En principio, la temporada que viene debería de mejorar. Y en el lateral izquierdo me quedo con Marco Curella y me quedo con Alejandro Valde. Vale, yo aquí tengo un nombre porque creo que en el lateral derecho puede haber cambios. Una razón es porque a ver cómo vuelve Carvajal. Ha sido una lesión importante y el
esperemos que lógicamente se quede ahí, en esa lesión importante ya casi olvidada. Pero Porro, yo sé que es muy del gusto de la Fuente y que acepta ese papel de suplente, pero claro, aquí está apretando mucha gente. Es decir, porque ya no solo es el tema de Mingueza, que aparte ha demostrado que puede jugar en los dos puestos de lateral, es que Carreira viene pisando fuerte. Es verdad que Carreira ahora mismo está en una incertidumbre porque de momento el Celta no le va a renovar. Y veremos a dónde va. Pero luego hay dos nombres, Julen, que creo que si bien es cierto que a lo mejor no es ese perfil ofensivo, que creo que puede ser el mayor hándicap para los dos nombres que puedo decir, creo que son dos nombres que pueden entrar. Y me voy a quedar con dos jugadores de Sevilla. Uno es Juanlu y otro es Carmona. Ojo, porque Carmona creo que está haciendo un temporadón a nivel defensivo. Ofensivamente, lógicamente, no te va a aportar ni lo de Porro ni lo de Carvajal. Juanlu tiene ese potencial, lo que pasa que todavía no es un titular indiscutible, pero sí entra en varias zonas del campo. No voy a meter el nombre de Marcos Llorente porque creo que Pablo de la Fuente no cuenta. Honestamente, si no le está convocado ahora, dudo que lo haga para dentro de un año. Entonces, yo creo que el lateral derecho puede entrar algún candidato. Creo que es una posición que si hay dudas con el rendimiento de Carvajal y no muy seguro, creo que puede haber Yo creo, opciones. yo creo, Jonay, que es la posición que más abierta está, porque de hecho cuando hemos Mm, hecho la convocatoria la semana pasada de cara a este parón, yo metí, por ejemplo, el nombre de Jesús Areso. O sea, creo que es la posición que posiblemente está más abierta. Lo que creo que no está tan abierto a día de hoy es el lateral izquierdo, porque parece que Cucurella y Grimaldo son fijos, aunque yo me cargo a Grimaldo, porque la posición que ocupa en el Bayer Leverkusen, porque el rendimiento de esta temporada me está dejando un poco frío y veremos a ver cómo evoluciona el Bayer Leverkusen. Pero teniendo en cuenta que Xavi Alonso puede salir en verano y demás, vamos a ver cómo rinde Grimaldo. Había pensado en el nombre de Álvaro Carreras, porque sinceramente mm. creo que es un jugador que como siga la proyección que está siguiendo va a ser un lateral top, pero claro, evidentemente Alejandro Valde creo que está cada vez mejor, creo que este Barça va a seguir progresando porque los jugadores cada vez son más veteranos, creo que Flick ya se está asentando y la temporada que viene puede ser todavía mejor en el Barça y creo que ahí Alejandro Valde pues bueno, va a ser importante. Yo creo que en el lateral izquierdo, Julen, hay un debate muy claro. Mucha gente, claro, se queda en la Liga Española, no ve mucho la Premier y le sorprende que Cucurella sea indiscutible, pero es que Cucurella es fundamental en el esquema táctico y estratégico de Luis de la Fuente. Es un jugador de los más importantes del equipo de Luis. Te guste o no te guste, esto ya es percepción de cada uno, pero va a ser muy difícil sacar el 11, lógicamente. Si el año que viene se marca una temporada nefasta con el Chelsea a nivel individual, de forma, pues lógicamente se caerá como cualquier jugador y demás. Pero lo de Cucurella de verdad es un impacto en el juego de la selección. Yo os invito a que bueno, lo analicéis en vuestras casas viendo vídeos tácticos porque es abismal. Valde, lógicamente, como siga así, va a tener que entrar porque es una opción que si se te complica un partido y te entras en el banquillo, creo que puede ser hasta que te den por la otra banda un factor ofensivo importante. Y claro, lo de Grimaldo es incertidumbre, por tanto, el nombre de Valde yo creo que todos estaremos de acuerdo que va a estar sí o sí, tarde o temprano. Vamos a los centrales, Jonay, y aquí te voy a dar cuatro nombres, tres para mí son fijos y no hay Venga. debate, de hecho no te voy a dejar que los debatas. Y la cuarta pieza creo que es la que, bueno, va a depender un poquito de su rendimiento. Para mí, Daniel Vivian es clave, mejor central para mí español esta temporada. Pau Cubarsí, Dean Huijsen, que para mí en 2026 está seguro, segurísimo. Y la cuarta pieza, yo he metido a Aymeric Laporte, porque creo que el perfil izquierdo es necesario, creo que Laporte puede salir este verano ya de Arabia Saudí y creo que puede llegar al fútbol europeo donde evidentemente se va a hablar más de él, se le va a ver más y no va a haber tanto ese debate con lo como hay en estas últimas temporadas porque está jugando en Arabia, pero entiendo que Laporte sea un poquito la duda. Los otros tres, Jonay, para mí, a no ser que cambie todo muchísimo evidentemente, son nombres que van a ser esenciales y que van a ser indiscutibles. ¿Puedes repetir esos tres fundamentales que habías dicho? Vivian, Mm. Cubarsí, Huijsen. Vale, lógicamente estoy de acuerdo. Lo que pasa es que la pelea por el 4 central va a ser interesante, porque claro, para por ejemplo Lenormand puede ser muy duro de ser titular a quedarse fuera. Hay que ver cómo evoluciona en el Atlético de Madrid. Hombre, yo creo que va a acabar siendo titular. Lo de Jiménez, digo yo, que algún año se acabará y se tiene que establecer. Recordemos que este año tuvo una lesión un poco importante que le dejó un poco fuera.
Está el tema del Laporte y además es de la confianza. Y luego, bueno, queda un año. También está la opción ahí de Íñigo Martínez. Ya hemos visto que la ha convocado. Podría entrar si hace otro año grandioso en el Barcelona. Y además que es bueno que también creo que Íñigo, a pesar de que muchas veces su carácter ha sido muy criticado, su actitud, creo que con los jugadores jóvenes está teniendo un buen ejemplo, por lo menos en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pero yo los otros tres es que no tengo ni una duda. De hecho, ahora que vamos a aprovechar que se ha incluido a Asencio, veremos qué hace el Real Madrid, pero se tiene que plantear una revelación a Asencio, pero con el tema que tiene Asencio, que no vamos a discutirlo aquí, a mí no me extrañaría que Asencio se saliera para evitar el Madrid, para limpiarse el tema y fichar a Dean Huijsen. De hecho, ya se está hablando de que le quieren incorporar en su plantilla, así que vamos a ver este tema porque me parece muy importante de cara a la galería, claro, porque si un tío como este viene al Real Madrid o a otro equipo más gigante del que está, que el Bournemouth, pues cuidado, el cartel sube. Yo a Asensio lo he dejado fuera, Jonay, no es por nada, no es por nada extradeportivo, sino que porque considero que en el momento en el que Militao recupere, en el momento en el que Álava recupere, Asensio no va a jugar. Entonces, me parece Si sigue complicado. Ancelotti, si sigue Ancelotti, Si desde sigue luego. Ancelotti, evidentemente. Entonces, Vamos. me parece complicado que Luis de la Fuente pueda llegar a un jugador que no esté jugando absolutamente nada. Lenormand también lo he dejado fuera porque se me hace complicado ver a Lenormand en un Atlético de Madrid que siga jugando como lo está haciendo esta temporada. A mí, sinceramente, y hablan mucho de este Atlético de Madrid, que sea Lenglet el titular. eh, y en ese sentido, lo de Íñigo Martínez, Jonay, me podía convencer también, pero Íñigo tendría ya 35 años de cara a ese mundial. eh, y no sé si sería lógico llevar a un jugador que, bueno, aunque ha entrado en este parón de selecciones y ha caído por lesión, lleva ya varias temporadas sin estar con la selección, no tiene nada de continuidad y creo que ahí a la hora de decidir dar continuidad a alguien, pues creo que es más lógico poder darle continuidad a un chaval joven que pueda tener más recorrido que a Íñigo Martínez, que aún así me parece el jugador del Barça un jugadorazo y que si estuviera al 100% físicamente, creo que hubiera sido titular en este parón. Vamos al centro del campo, Jonay. Creo que hay dos nombres que son fijos, que son Rodri y Zubimendi en esa posición de pivote, así que ahí entiendo que no hay mucho debate. Ahora, en el acompañante, en ese acompañante y media punta, te adelanto que a Baena lo meto como extremo, así que después lo analizamos. Te voy a ¿Mm? dar muchos nombres y ya los analizamos. Como acompañante Vale. de Rodri Zubimendi tengo la opción de Marc Casado, tengo ¿Mm? la opción de Pedri, la de Sí. Fabián, Dani Olmo, Ollán Sancet y te meto a mi último jugador, que es Mikel Jaureguizar. Yo aquí, lógicamente, la posición, digamos, de pivote o de ese medio centro más posicional, lógicamente está Casado por si, bueno, por si Rodri no vuelve bien de la lesión, por si Zubimendi ficha por otro equipo y le cuesta el año de adaptación, que podría pasar. Pues eso. Luego, en esa posición más adelantada, donde creo que o podemos hablar de Fabián Ruiz, ¿no? Podemos hablar del mediocentro ofensivo. Estoy de acuerdo con todos los nombres que has dicho, no tengo nada que discutir. Jaureguiza la había incluido, porque aparte de que Luis de la Fuente tiene una predicción por el Athletic bastante destacada y me parece muy bien, dicho sea de paso. Creo que si Fabián, porque ya, bueno, va a tener kilómetros de partidos, es un jugador que está creciendo en edad. Si en algún momento cae, que no creo que sea, porque para Luis de la Fuente es fundamental, pero creo que alguien que podría ocupar bien su rol tiene que mejorar mucho, el que voy a decir sería Javi Guerra. Creo que podría ser un futbolista que diera ese complemento, aunque lógicamente estamos hablando de un nombre muy, 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 muy alternativo. Y luego hay otro nombre olvidado que si sale del Real Madrid podría volver en cualquier momento si rinde bien, y ese es Dani Ceballos. Dani Ceballos fue una pieza fundamental en la sub-21 por parte de Luis de la Fuente. Creo que Dani no se le ocurriría por su cabeza pensar que si va algún día a la selección sentirse intocable. No creo que tuviera esa actitud como si tuviera 20 años, porque creo que sería de ser tonto. Pero creo que es un nombre que no podemos descartar en el caso de que algún jugador de los que has dicho se caiga. Cuidado, lógicamente Sánchez lo tenía ahí, porque ya sabéis mi opinión de Sánchez. Para mí es el Jude Bellingham español, en cuanto a términos físicos, incluso muchas veces futbolísticos, incluso alguno mejor que Bellingham. Así que, dicho Tenía sea de paso. también, tenía también, Jonay, el nombre de Mikel Merino, Mm, que esta temporada en el Arsenal, bueno, creo que no está acompañando su rendimiento, pero tampoco está terminando de ayudarle el contexto, porque en las últimas jornadas lo estamos viendo de delantero. Evidentemente, si llega un delantero centro al Arsenal, vuelve a su posición natural,
Veremos a ver qué pasa en el centro del campo del Arsenal, porque puede haber varios movimientos. Bueno, creo que Merino, evidentemente, si está al 100%, puede ser o debe de ser un candidato, pero yo, viendo cómo está funcionando Mikel Jaureguizar esta temporada y que creo que Ujú. solo puede ir a mejor, a mí, sinceramente, de hecho, para mí era una de las opciones ya de cara a este parón de selecciones. Entonces, bueno, creo que es un nombre que si hace otra temporada buena el año que viene en Champions, por ejemplo, creo que va a ser un fijo en ese centro del campo de Luis de la Fuente, que además ya lo conoce de las categorías inferiores. Y vamos Ujú. con todos los ofensivos. Evidentemente he tenido un problema importante en la posición de delantero centro, así que te voy a ir con todos los nombres. Evidentemente está Lamine Yamal, evidentemente está Nico Williams, Baena, que ya te lo he comentado, y a partir de aquí, para mí Ferran Torres tiene que seguir yendo porque creo que es el mejor delantero centro suplente. Para mí el titular tiene que ser Samu, porque Morata ya, eh, creo que de cara al Mundial 2026 ya está en Galatasaray y el rendimiento no está siendo bueno y como se quede en Turquía, a mí me parece complicado, más allá de la importancia que pueda tener dentro de la selección, que siga yendo. Y luego me quedo Ujú. con Jeremy Pino, que a mí es un jugador que se me ha quedado un poquito en el camino, que no me termina de convencer del todo y que esperaba bastante más de él, pero aún así me parece uno de los mejores extremos. Y luego meto el nombre de Jesús Rodríguez, que de cara a esta convocatoria ya para mí era una de las opciones en ese extremo suplente, pero que si sigue con este rendimiento que está teniendo, con este Betis que cada vez está mejor, creo que Jesús Rodríguez de cara al Mundial del 2026 puede ser uno de los nombres, una de las opciones en ataque. Era mi nombre estrella, el de Jesús Rodríguez, que ya está en la convocatoria con la sub-21. Hay otro nombre del Betis que podríamos meter si el año que viene es titular y no se cae el 11, que ahora mismo está lesionado, pero lo que ha dejado en primera división, que es Ángel Ortiz, creo que puede ser una opción bastante más que interesante, que creo que para el Mundial no llega, pero bueno, vamos a citarla ahí para que los amigos béticos se vengan un poco arriba. El tema del delantero, mira, yo es que creo que en Morata hay una fe ciega increíble para Luis, y es que encima creo que Morata hasta va a tener suerte. Porque creo que Osimhen va a salir de Galatasaray y yo veo capaz a Galatasaray de sobrevivir una temporada con Álvaro Morata de titular, aunque sea con otro delantero que fichen, ya sabemos cómo es el fútbol turco, pero lo veo capaz. Es decir, bueno, y Morata sabe, lo mismo Morata va de repente ahora a Arabia, o como hace 2 días dice Sí, que se arrepiente de haberse ido de o Atleti. vuelve al Atlético de Madrid. Claro, no se sabe. Entonces, bueno, yo lo de Luis de la Fuente va a morir con Morata. Otra cosa es ver si va a ser el titular o tal. Yo creo que en la convocatoria va a estar. Yo lo veo muy difícil. O sea, no veo que haga como un José Lu porque la importancia no era la misma. Respecto a lo de Samu, yo el problema de Samu que veo en contexto selección española es que si bien le puede favorecer el estilo, creo que esa capacidad de sacrificio como tiene Morata, creo que le queda mucho. No me parece un delantero de ese estilo. Entonces será importante que entienda eso, porque Samu también a veces es un poco desobediente en esas cosas. Entonces, bueno, por potencial debería serlo, pero claro, lo que aporta Morata en esa capacidad de sacrificio para que Nico y Lamine brillen en esta selección, pues no va a ser fácil. Yo creo que Samu Jonay también hay que tener un poquito de paciencia porque no está teniendo temporadas fáciles. Recordemos cómo sale de Granada, después cuando parece que se puede quedar al Atleti va al Deportivo a la vez, ¿Mm? vuelve y parece que se puede quedar otra vez y ficha por el Chelsea que se acaba cayendo y acaba en Oporto. O sea, yo creo que todo el contexto de Samu tampoco le ha ayudado en su rendimiento y posiblemente tampoco le haya ayudado en su personalidad, que eso también, ojo, muchas veces tiene influencia directa a Jonay. Aún así, creo que potencialmente es el mejor delantero que puede tener España de cara a las siguientes dos ¿Mm? temporadas. Había pensado también en el delantero de la sub-21, en Mateo Youssef, el delantero del Leeds, pero que creo que de aquí a 2026 todavía se queda cortito para que sea una opción Sí. del primer equipo. Y yo creo que aquí Luis de la Fuente va a tirar antes por un Morata o por un Ferran Torres, incluso por un Oyarzábal. Pero aún así, bueno, quería dar el nombre porque me parece un buen jugador. Y después tenía también otras opciones, pues como evidentemente la de Brian Zaragoza, pero que veremos a ver qué es de él la temporada siguiente, que creo que es un poco lo que nos va a deparar de si es un jugador que puede ir al Mundial o no. El tema de Alberto Moleiro, que si un Deportivo Las Palmas acaba descendiendo, veremos a ver a dónde va. El tema de Jeremai. Creo que hay varios Hombre, jugadores en la sub-21 que pueden incorporarse a la absoluta, pero claro, dependerá de muchos factores externos más allá de lo futbolístico.
Yo creo que por ir también apuntando lo que dices, yo creo que tenemos que incluir a un equipo que sorprendentemente, quitando un jugador, creo, no ha sido convocado más ni en la absoluta ni en la sub-21. No ha habido ninguno más, mejor dicho. A la gente del Celta no la podemos descartar, ¿eh? Aquí hemos dicho el nombre de Carreira, el de Mingueza también. Pero claro, si los hombres de arriba del Celta la temporada que viene crecen aún más, yo creo que algún nombre puede ser opcionable, porque claro, material hay. Otra cosa es que convenzcan, pero material hay. Al igual que hemos dicho con el nombre de Jaureguiza en el Athletic, ¿eh? O sea, el Athletic a lo mejor también te cuela otro candidato. Ya veremos qué pasa con el desarrollo de estos dos equipos, pero que creo que a nivel de canteranos están aportando mucho al fútbol español. Por tanto, lo tenemos que tener en cuenta. Yo aquí creo, Jonay, que mucho tendría que cambiar la situación del Celta para que sean opciones. ¿Por qué? Porque me da la sensación, o más que la sensación, creo que es una realidad, que esos jugadores en el Celta no terminan de estar del todo asentados. ¿Y a qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, en el centro del campo hoy vemos a Damián, pero la semana que viene vemos a Hugo Sotelo y la semana que viene no está ni uno de los dos y está Ilaish. Entonces, creo que ahí en ese sentido el no tener esa continuidad constante puede no ayudar a esa convocatoria, que yo creo que es un poco lo que ha hecho que, por ejemplo, no vaya Carreira, que lo hemos visto de central, pero lo hemos visto de lateral de carrilero derecho y de carrilero izquierdo. Y esa no continuidad creo que no ayuda mucho a este tipo de jugadores, ¿no? Creo que es algo que se premia mucho en la selección y es ser continuista. Creo que Fer López de cara a 3 4 años puede estar ahí. Creo que hay otros nombres que evidentemente, para mí Borja Iglesias podría estar, pero bueno, ya sabemos que ha renunciado a la selección. Bueno, creo que hay varios nombres en el Celta que si son continuistas y se acaba sentando un 11 podría ayudar, pero creo que las tantas rotaciones que hace Giraldez no ayuda a que los jugadores se asienten y ya sean una opción real. Por ejemplo, y esto lo hemos hablado muchas veces con ahí también, Javi Rodríguez. Creo que es un buen jugador, pero que no le ayuda el hecho de que el Celta juegue con esa línea de tres, porque no sabemos muy bien si sería central, si sería lateral o qué terminaría de ser, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando se va a una selección, se premia muchas veces por ese tipo de jugadores que vayan acorde con la idea futbolística de la selección. Y por eso muchas veces vemos a jugadores del Fútbol Club Barcelona que posiblemente no estén haciendo su mejor temporada, que posiblemente lleven poco tiempo en la élite, pero que el fútbol que se hace en su club pues ayuda a que sea más fácil esa adaptación a la selección. Y esto muchas veces se nos escapa y no lo queremos analizar, pero es una realidad. Totalmente, es un argumento bastante evidente y fiable, pero yo creo que alguno de esos jugadores del Celta creo que tienen opciones de asentarse en el equipo de Giraldez y a partir de ahí analizar si pueden entrar a una convocatoria de la Roja, así que lo tendremos en cuenta. Bueno, Jonay, pues ahora estará apareciendo en pantalla esa convocatoria que vamos a terminar nosotros de... Bueno, esto es un poco lo que hace Internet, ¿no? Nosotros ahora, cuando terminemos la grabación, pues vamos a terminar de decidir cuál es la convocatoria para que la esté viendo la gente ahora y simplemente pues pedimos a la gente que nos dejen comentarios qué opinan, qué jugadores consideran o consideráis que en 2026 van a poder estar en el Mundial. Parece algo simple, pero es que falta más de una temporada y lo que hablábamos, lesiones, fichajes, cesiones y demás, que bueno, que pueden frustrar que se esté en la convocatoria de un Mundial o no, que nos lo dejen en comentarios quiénes son fijos para ellos, qué opinan de nuestra convocatoria y como os pedimos siempre, suscribiros, activar la campanita, dejar un like porque es completamente gratis, no os cuesta absolutamente nada, seréis más felices y nos haréis más felices también, Jonai, que realmente aquí estamos para disfrutar y todo eso, que bueno, algunos se piensan que lo hacemos, bueno, por ganar suscriptores y demás, lo hacemos porque nos encanta el fútbol, porque nos gusta hablar de ello y simplemente después de esta despedida nostálgica, nos vemos en el próximo vídeo.